Hola chicos de segundo de secundaria, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy domingo, ¿no? Domingo 21 de junio del año 2020. Una fecha muy especial para todos los papitos. Feliz día desde acá, un gran reconocimiento a esos padres que se esfuerzan tanto por su familia, por sus hijos y ya por su hogar, ¿no? Bien, más allá de eso, hoy día también quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un colega, al doctor Jaime Cruzado Rodríguez, un gran amigo de la promoción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sabes, hermano, que esta clase te la dedico con todo cariño para ti. Bien, jóvenes, el día de hoy, dentro de lo que estamos haciendo histología en todo el segundo bimestre, vamos a realizar un tema bastante particular, el tema de el tejido sanguíneo. Tú lo conoces como sangre, pero ¿qué tanto sabes de la sangre? Vamos a analizar un poco de la sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus características? Es una gama y en la sangre inclusive vamos a tocar algunos temas, algunos puntos muy importantes que tienen que ver con salud. Ya hemos visto tejido adiposo, ya hemos visto tejido cartilaginoso, ya hemos visto tejido óseo y hemos vinculado con algunas patologías. ¿Sí? Vamos adelante. Sangre, acá tenemos una gotita de sangre. Mira, está sonriendo la gotita de sangre. Vamos a definirla, ¿ya? Vamos a definirla. Es un tipo de tejido conectivo o conjuntivo. Tejido conectivo de característica líquida. De característica líquida. Y viscosa. Es el concepto nada más de la sangre, ¿ya? No te dice para qué sirve todo eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a desagregar, ¿ya? Vamos a desagregar todo lo que nos interesa saber de la sangrecita, ¿ok? Dame un segundo. A ver, ¿qué características en sí tiene el tejido sanguíneo? Eso es bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son las características? Vamos a ver algunas características, ¿verdad? A ver, dentro de las características, ¿ya? Vamos a ver su color. Profesor, la sangre es roja. Claro que es roja, pero es rojo, ahí lo vamos a poner con rojita. Tiene un color rojo púrpura, y tiene un color rojo escarlata. Profesor, rojo púrpura, ¿cómo es eso? Es una tonalidad de rojo, claro. Y eso tiene que ver con la concentración de gases que tiene la sangre. Ejemplo, el rojo púrpura es aquella sangre que tiene demasiado CO2 y el rojo escarlata es aquella sangre que tiene demasiado O2. ¿Ok? Esa es la principal característica. ¿Ya? Profesor, el rojo púrpura, o sea, tiene dióxido de carbono. Sí, ese dióxido de carbono, ¿qué significa? Que pasa por ¿dónde? Por las venas. ¿Ya? Por las venas. Profesor, entonces por razonamiento, ese que pasa por, es escarlata, tiene oxígeno, pasa por las arterias. Más brillante, más brilloso, ¿no? También tiene una densidad. La sangre es densa, no es muy líquida, ¿no? Pues es viscosa. ¿Ya? Y su densidad aprox es 4,5 veces mayor que el agua. Es como, por ejemplo, tú echas una gotita de agua acá en la pizarra y va a caer, ¿sí o no? Por fricción. Pero echas una gota de sangre, va a demorar. ¿Sí? Eso es lo que es densidad, ¿no? Densidad, viscosidad también. Característica de la sangre, volumen. ¿Qué volumen tiene la sangre? En sí la sangre, jóvenes, la sangre en volumen, te voy a dar el dato preciso, ¿ya? Por ejemplo, en un varón adulto, en una mujer adulta. En un varón adulto la sangre puede ir, jóvenes, de 5 a 5,5 litros. En la mujer
de 4,5 a 5 litros. Profesor, ¿y eso qué significa? Hay una variación de medio litro, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, 5, 4 y medio. Medio litro. 5,5 a 5 nada más. Hay medio litro de diferencia, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nosotros los varones tenemos mucho más sangre que las mujeres. Por una cuestión estrictamente que tiene que ver con la regulación corporal llamada menstruación, ¿no? ¿Sí? Otra característica es el pH. Posiblemente en tu curso de química lo has tocado, lo del pH. Si no lo has tocado, te lo voy a indicar acá. Miren, todas las sustancias en la naturaleza tienen un pH. O bien son alcalinas o básicas, o bien son ácidas. ¿Ya? En esos rangos oscilan. Y el pH se regula a partir de la molécula de agua. El agua tiene un pH de 7 o también llamado pH neutro. ¿Ya? pH del agua, del H2O, que es neutro. Ahora bien, la escala de pH va de 0 a 14. Siendo los que van hasta el 14, de 7 a 14, se le llama básicos. Básicos o alcalinos. ¿Sí? En cambio, los que van de 7 a menos de 7, o sea, hasta 0, bueno, no llegan exactamente a 0, ¿no? Se llaman ácidos. Bajo este precepto vamos a encontrar que la sangre tiene un pH de... ¿Profesor, si el rojito debe ser ácido? No. El pH de la sangre es de 7,4. Este es el de la sangre. Y como tú eres muy inteligente, te vas a dar cuenta. Vamos a hablar aquí un poquito de COVID. 7,4. ¿Qué pasa si ese pH, a ver, razonemos, si ese pH se va hacia la derecha? Por ejemplo, lo pongo 7,45. Ese pH se está alcalinizando. ¿Qué pasa si ese pH se va hacia la izquierda? 7,35. Ese pH se está acidificando, ¿ya? Entonces, este es el peligroso. El 7,35, cuando el pH de la sangre baja, se vuelve ácido, a este fenómeno se le llama acidosis. Y esta acidosis en el paciente puede producir coma. Lo puede llevar a la muerte. Entonces, ¿qué hace la sangre? La sangre no puede estar, debe estar entre 7,35 y 7,45. Lo normal es 7,4, ¿ya? Ese es su pH de la sangre, muy importante, ¿ya? Muy importante. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Y esto ¿por qué dije hablar de COVID? Por una sencilla razón. Mira para acá. Nos hemos mal acostumbrado en esta pandemia a utilizar la mascarilla, a ser posible, las 24 horas del día. No, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el exceso de CO2 va a producir acidosis metabólica en nuestra boca. Y el CO2 que debes eliminar lo vas a reabsorber. Y eso va a hacer que nuestro pH de la sangre baje. Así que nadie te está diciendo que te quites la mascarilla, que no uses mascarilla. La mascarilla solamente es cuando sales de tu casa. Cuando estás en tu casa tienes que quitártela, salvo que seas un paciente no sintomático, que no tiene sentido también que el sintomático use mascarilla, porque el sintomático está aislado, está en su cuarto. Y trata de no tener mucha vinculación con los demás integrantes de la familia. Entonces son algunas medidas que lamentablemente no están informando correctamente ni los medios de comunicación ni las entidades responsables de esto. Bien, ya lo tienes acá. Vamos a ver funciones de la sangre. ¿Qué funciones cumplirá la sangre, no? A ver, la primera función de la sangre, mira acá hay una gota de sangre que tiene en una mano una molécula de oxígeno y una molécula de CO2. Profesor, sí, está cargando. Entonces, ¿qué será esa cargada? Esa cargada se llama transporte. Tiene una función de transporte. ¿Por qué transporte? ¿Ya? Porque transporta ¿qué cosa? Transporta oxígeno por las arterias, ¿ok? Y CO2 por las venas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Tiene una función nutritiva. ¿Por
Porque la sangre conduce, ¿qué conduce? A ver, razonen. Nutrientes, pues chicos, nutrientes, ¿ya? Proteínas, vitaminas, aminoácidos, conduce lípidos, carbohidratos, toda la energía de lo que necesita, ¿ya? ¿Qué otra función cumplirá la sangre? Tiene una función, si nutre, también, ¿qué cosa? Excretora, pues. Excretora. La sangre cumple una función excretora, ¿por qué? Porque así como conduce nutrientes, conduce desechos. ¿Hacia dónde? Hacia los órganos que lo van a expulsar. Ejemplo, a ver. Tú respiras, el oxígeno entra, la sangre lo va a llevar a todo tu cuerpo, ¿no? El oxígeno. Pero esas células que querían oxígeno, ¿qué cosa eliminan? CO2. Y la sangre va a conducir los desechos, ¿a dónde? A los órganos, sea riñones, sea pulmones, ¿sí? Sea intestino, para excretarlos. ¿Qué otra función cumple? Una muy importante, defensiva. ¿Por qué una función defensiva? Única y exclusivamente, ¿por qué? Porque están presentes los agentes de defensa de nuestro organismo. Presentes los famosos glóbulos blancos, o también, que vamos a ver hoy día, glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Leuco blanco, pues, ¿no? Citocélula. Eso vamos a ver más adelante. Y por último, una función que a veces no nos damos cuenta, de homeostasis. ¿Se acuerdan que habíamos el equilibrio biológico, ¿no? La sangre es uno de ellos, pues. También le llamamos homeostasia, ¿no? ¿Por qué? Porque permite el equilibrio biológico. Profesor, ¿el equilibrio biológico? No entiendo. A ver. Si tenemos una herida, un corte, ¿ya? Me hago un corte. Ese corte inmediatamente comienza a sangrar profusamente. Las estructuras que tiene mi sangre van a hacer que esa sangre comience a coagularse. Y a coagularse, a formar, ¿qué cosa? Una costra, un callo, un trombo. Y eso ocurre gracias a las plaquetas que están presentes. Entonces es un equilibrio. Porque si tú cortarías, si la sangre no hiciera nada, te desangrarías, vos. Te desangrarías. Es muy importante. Mira todas las funciones que cumple. Aparte, hay una función más. Y esta me interesa que te la aprendas. Hay una función termorreguladora. Termorreguladora. ¿Qué quiere decir termorreguladora? Termo, calor. Regula la temperatura corporal, claro. Regula la temperatura corporal. En el caso de nosotros los mamíferos, con mayor razón, porque somos homotermos, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, ve. Tú corres, ¿ya? Tú corres. Se comienza a calentar tu cuerpo, haces ejercicio, ¿no? Entonces, el exceso de calor producido en tus músculos, ¿hacia dónde se produce? Se dirige, hacia la sangre. La sangre traslada ese calor y lo lleva a las glándulas sudoríparas. ¿Y estas qué hacen? Se abren y por ahí drena el agua, el exceso de agua producido por el calor de tu cuerpo. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Mira todas las funciones que cumple la sangre. ¿Importante? Claro que es importante, ¿ya? Importante y vital, fundamental, ¿ya, jóvenes? Profesor, pero hay animales que no pueden regular su temperatura, pero tienen algún mecanismo sanguíneo. Y cuando no pueden regular, ¿qué hacen? Hibernan. Ejemplo, peces. Ejemplo, anfibios. Ejemplo, reptiles. Pero aves y mamíferos sí podemos termorregular nuestra temperatura, ¿ya? Muy importante la sangre. Luego vamos a ver el por qué estos colores, ¿ya? También vamos a ver acá. Detallito, componentes. ¿De qué se compone la sangre? ¿Cuáles son los verdaderos componentes de la sangre? A ver, cuando alguna vez te has ido al mercado con tu mamá, ¿ya? Has visto que las personas estas que venden, digamos, aves, en este caso pollo, gallina, pato, a veces venden la sangre de las aves. La venden en unos tazones o los ponen en una bolsa a veces, ¿no? Colgada, sangrecita.
fuente de hierro espectacular, ¿eh? Vamos a analizar luego el componente. Resulta que esa sangre, si tú la analizas, tiene como dos fases. O sea, parece una gelatina, pero en la misma bolsa o en el mismo frasco donde está contenido, hay como agua. Esa gelatina son los elementos formes o sólidos, si quieres, o coloridos. Pero ese líquido, esa agua que pareciera que estuviera ahí, se llama plasma. Son los dos grandes componentes, ¿ya? Ponemos con... ¿Qué nos ha salido de este color? ¿Ah? Son el plasma y los elementos formes o elementos figurados, ¿ya? Figurados. ¿Ok? Esos son los dos elementos. Profesor, el plasma, me suena. ¿Qué es el plasma, jóvenes? ¿Qué es el plasma? A ver, dentro del plasma, mira, lo voy a poner así para representar, ¿ya? Imagínate. A ver, fíjate acá. Tengo acá un tubo. Pongo ahí sangre. Resulta que esa sangre, mira, esa sangre se va al fondo porque es densa. Un poco más. Pero por encima queda algo de otro color. ¿Ya? Esto de acá es el plasma. Y el plasma, creo que lo voy a radicar un poquito más, ¿eh? Ocupa un 55% del volumen de la sangre. Entonces, profesor, ¿y los elementos figurados cuándo serán? A ver, la diferencia pues. 45%, ¿verdad? Te voy a explicar qué es eso ahorita. El plasma, chicos, no es otra cosa más, lo voy a poner acá, la parte líquida de la sangre. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que era un tejido líquido? Tejido líquido, de características líquidas y todo. Era la parte líquida de la sangre. Si es líquida, ¿qué cosa hay? Agua, pues, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene agua. ¿Qué tiene? Sales minerales, entre ellas el bicarbonato, muy importante. ¿Qué cosa más tiene? Glúcidos o carbohidratos. Lípidos, la grasa. Proteínas, mira todo lo que tiene. Hormonas, enzimas, mira lo rico que es la sangre. Por eso es importante, por eso Drácula quería sangre, bueno. Etcétera, etcétera. Gases también. Entre otros. Mira todo lo que tiene el plasma. Pero yo me quiero detener acá. Cuando tú ves estos 55% y 45%, 45 vienen a ser los elementos figurados, este porcentaje de la parte sólida tiene un nombre, pregunta de examen de admisión. El porcentaje de la parte sólida de la sangre se llama hematocrito. Hematocrito. Así que la próxima vez que te vayas a hacer un examen médico y te saquen sangre, en los valores vas a leer, estás con tu hematocrito. Este hematocrito debe tener este rango, ¿ya? Dependiendo del hombre y mujer, porque el hombre tiene la sangre un poco más espesa, ¿ya? Este es el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es la parte sólida, se quiere llamarlo así, de la sangre, ¿ok? De la sangre. Entonces, si te das cuenta, detalladamente no es tan complejo analizar la sangre, ¿no? No es tan complejo. Me detengo un ratito en este lado, ¿ya? Y lo pongo con rosadito. Acá, en el volumen, que el varón tiene de 5 a 5 litros y medio y la mujer tiene de 4 y medio a 5. Este fenómeno tiene un nombre, se llama normo. ¿Normo viene de qué? De normal, ¿no? Volemia. O sea, normovolemia, ¿qué cosa es? Que tienen el volumen normal de sangre, tanto hombre como mujer. Si la sangre en volumen aumenta, se llama hipervolemia.
mucha sangre también es un poquito incómodo, ¿ya? Pero si la sangre disminuye, se llama hipervolemia. Me freno acá un rato. Pare. O sea, que no quieren ayudar los pulmones negros. Ya, chao, no quieren ayudar. Hipervolemia. ¿Qué es la hipervolemia? Es la disminución del volumen de sangre. Y esta hipervolemia se da por lo general en un cuadro de, escúchalo bien, hemorragia. La persona llegó al hospital con un cuadro o un shock hipovolémico. Hipovolémico. O sea, está perdiendo sangre, está teniendo una hemorragia. La hipovolemia es eso, ¿ya? La hipovolemia. Yo tengo, por ejemplo, 5 litros de sangre. Sufro un accidente automovilístico y tengo una hemorragia interna. Profesor, pero si tiene interna la sangre no sale. Sí, pero está saliendo de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas. Entonces estoy teniendo un shock hipovolémico. De repente una persona se corta y está comenzando a sangrar por muchos minutos, de repente una hora, está perdiendo gran cantidad de sangre, ¿ya? Shock hipovolémico. Han visto ustedes en las películas, ¿no? Que a una persona de repente lo apuñalan, lo acuchillan, ¿ya? Y luego mientras lo tratan de auxiliar hasta que lleguen los médicos, ¿qué dice? Tengo frío. ¿Por qué tiene frío? Porque está perdiendo calor, pues, función termorreguladora. ¿Ves? ¿Ves qué interesante la sangre? Entonces, mucho ojo, jóvenes, ¿ya? El normal volumen de sangre se llama normovolemia. Si la sangre aumenta, se llama hipervolemia. Y cuando la sangre disminuye por una hemorragia, se llama hipovolemia. ¿Sí? Pregunta de examen siempre, ¿ya? Siempre que viene esto. En el siguiente capítulo vamos a analizar estos señoritos de acá, los elementos figurados, los que están en el hematocrito. Vamos a analizar lo que es la hemoglobina, vamos a analizar las funciones de todas las estructuras de la sangre y algunas patologías del tejido sanguíneo. No te lo pierdas, ¿ah?